Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Pues quisiera que... he visto que han venido personas a visitarnos el día de hoy, así que le voy a pedir que el día de hoy se acerque y le dé la bienvenida a alguien que ha visto que está nuevo, que ha venido por primera vez en su lugar. Así que, por favor, deséele pues la bienvenida. O levántese y también salude a su hermano y dígale, el Señor le bendiga, ¿ok? Haremos un momentito eso. Amén. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, estamos hablando de una serie que se llama El tiempo de salir. Y hemos hablado la anterior semana acerca de un tema también que nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo es que crece la iglesia? Nos hemos preguntado cuál es la manera que crece la iglesia. Y nos hemos respondido con el capítulo 28 de Mateo, versículos 16 al 20, y dice, los creyentes, primeramente, obedeciendo las instrucciones del Señor Jesucristo, es que crece la iglesia. La segunda cosa que hemos dicho, que los creyentes aceptando que el Señor Jesucristo tiene todo el poder sobre ellos y sobre todo. Y la tercera cosa que hemos respondido es que con los creyentes yendo a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la iglesia crece a través de hacerse discípulo del Señor Jesucristo y crece también a través de discipular a otros acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Hermanos, quiero leer esta canción que cantábamos recuerdo muy bien cuando era niño. La primera memoria que tengo de la iglesia es cuando mi papi me lleva a la iglesia y me descarga ahí en la iglesia porque yo dormía mucho y me llevaba cargado. Él me decía siempre que, Juan, tú vas a ir a la iglesia y si tú no vas yo te llevo. Y él siempre me llevaba y era difícil porque el camino era terrible. Y he escuchado estas canciones y una de las canciones que he escuchado es esta, que dice así: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Y dice, yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Y vamos a leer, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 5, que es la escritura que el día de hoy vamos a hablar. Dice así, 1 Corintios 15, 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano, porque primeramente os he escrito lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Padre bueno, bendice tu palabra, y te damos gracias, Señor, por esta Escritura, que nos va a responder, Señor, otra pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la buena nueva que nosotros proclamamos? Sabemos, Señor, cómo crece tu iglesia, pero hoy queremos saber cuál es la buena nueva que nosotros proclamamos. Gracias por esta palabra, inspiración tuya, escrita por el apóstol Pablo, que nos habla y nos aclara acerca de lo que es la buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hace mucho tiempo, después de predicar uno de los servicios aquí en Emmanuel Bible, un hermano me llama al final del servicio, como a veces las personas hablan conmigo al final del servicio. Y me dice, pastor, he estado viniendo por bastante tiempo, he estado asistiendo y he estado escuchando sus sermones y viendo sus sermones a través de la web. Ocurre que he visto uno y pensé que era un día de coincidencia, así que volví otro y escuché otro y escuché otro y escuché otro. Y dice,
el servicio me parece que está bien, todo está bien. Todo está bien, si solamente ustedes cantaran una alabanza un poco más movida, qué sé yo, que la gente se emocione, yo creo que más gente vendría a su servicio. Yo me pongo a pensar y digo, a veces las personas no tenemos una idea clara en lo que consiste la iglesia del Señor. La sugerencia que me dio el hermano más me parecía orientado al marketing. Satisfacer al cliente para que el cliente satisfecho venga y esté feliz acá. Y se sienta feliz en este lugar. También en otra ocasión, otro creyente me dice, pastor, necesito una cita con usted. Necesito hablar con usted. Está bien, yo los jueves es que dedico para hablar con las personas, consejería o cualquier otro asunto que tengan. Y entonces me habla y me sugiere y me dice que si haríamos tal actividad y esta otra actividad y esta otra actividad y esta otra actividad y esta otra actividad, la iglesia crecería más. Y también me lleva a la conclusión a si realmente estaban entendiendo en lo que consiste la iglesia, que es la iglesia. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es la iglesia. Pero cuando vemos aquí la palabra del Señor, y vemos lo que el apóstol Pablo pone en perspectiva bíblica acerca de lo que es la iglesia y de lo que los corintios estaban confundiendo que es la iglesia. De ellos era un poco más grave, más que asuntos de forma, porque ellos no se reunían en lugares como este para adorar y alabar a Dios, se reunían en casas y a veces de escaso número de hermanos, pero habían cosas que ellos estaban descuidando. Y el apóstol Pablo pone en la perspectiva bíblica, escritural, lo que es la noticia que nosotros proclamamos y es la razón por la que existimos como iglesia. La adoración no hace al creyente, hermano. La alabanza no hace al creyente. Es tener al Señor Jesucristo que lo hace un buen adorador. No es al contrario. A ver, la gente piensa que por tener una buena alabanza, una buena adoración, es que la gente viene más a la iglesia y esto se va a llenar. La adoración y la alabanza no le lleva al creyente a la persona a ser cristiano. Los creyentes que creen en Cristo, esos adoran y alaban al Señor. Hermanos, entonces, ¿cuál es la buena noticia que atrae tanto a las personas, que nos da el sentido de ser a nosotros? Es cierto que la iglesia crece siendo discípulos nosotros y discipulando nosotros a los demás. Así crece la iglesia. Por eso el Señor recomendó y a sus discípulos les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Pero para ser discípulos a todas las naciones, primeramente tengo que ser discípulo yo mismo. No puedo hacer discípulo de algo que yo mismo no entiendo. No puedo predicar un evangelio que yo mismo no entiendo. Porque tal vez tengo una idea equivocada de lo que es la iglesia. Tal vez pienso que la iglesia es un lugar bonito donde hay gente bonita y me dan influencia bonita, influencia linda. Pues yo quiero pertenecer ahí, algo como el country club. Pero la Biblia nos habla y el apóstol Pablo pone en perspectiva la razón por la cual estamos reunidos aquí. El versículo 1 al 2 dice así: hermanos, os declaro, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Hermanos, la primera cosa que hace la diferencia para un creyente, y especialmente respondiendo la pregunta, ¿cuál es la buena noticia que nosotros predicamos? Es el evangelio del Señor Jesucristo. La buena noticia que los apóstoles predicaron, esa buena noticia predicamos. En la época de los apóstoles no había nada de lo que tenemos hoy en la iglesia para hacer nuestros servicios. No tenían amplificación. Es muy posible que ni siquiera tienen instrumentos para cantar. Solo sabían las canciones o los salmos que ellos podían cantar. Pero en este pasaje vemos que el evangelio predicado por Pablo dice, si es detenido, eso significa que estas personas han sido salvas. Y si no, esa creencia ha sido en vano. Está diciendo este versículo que el creyente debe estar firme en su creencia de las buenas nuevas, porque eso es el fundamento de su salvación. Lo que nos está apuntando esto es, los creyentes que nos reunimos acá,
Nos reunimos porque hemos adquirido una común salvación y además nos sostenemos firme en la creencia de las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Primeramente, dos versículos dicen, son las mismas buenas nuevas que los apóstoles han predicado a los primeros creyentes. Entonces está hablando esto. ¿Cuál es la buena noticia que predicamos, que proclamamos? La buena noticia que proclamamos es la misma buena noticia que los apóstoles proclamaron, es la misma buena noticia que nosotros tenemos que proclamar. Dice, además, hermanos, os declaro, dice, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí el apóstol está diciendo, y dice en la misma carta, en 1 Corintios 2, 1 al 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras está diciendo el Señor, no he ido con mis palabras, está diciendo Pablo. No he ido adornando las cosas, no he ido llevando cosas culturales para hacer que sea más atractivo lo que hablo. Finalmente, no he ido a hablar lo que yo quisiera hablar, no lo que puedo hablar. Les he presentado más bien al Señor Jesucristo y a este crucificado. Está empezando a mostrar este pasaje que la razón por la cual nos reunimos en este lugar es porque hemos escuchado el evangelio predicado, ese mismo evangelio que los apóstoles han predicado a los primeros creyentes. Y este evangelio empieza, aquí diciendo el apóstol Pablo, que es Jesucristo y este crucificado. En ninguna parte aquí habla de un mejor grupo de alabanza. En ninguna parte habla aquí de hacer más actividades. En ninguna parte habla de ninguna otra cosa que está movida por la cultura que en nuestro humano razonamiento nos puede hacer pensar que va a hacer crecer la iglesia del Señor. Lo único que dice Pablo aquí, los he presentado y les he presentado a Cristo, al Señor Jesucristo y a este crucificado. El apóstol había notado que había una declinación en el mensaje del Señor Jesucristo crucificado. Lo que pasa es que los creyentes de Corinto habían declinado en creer, estaban declinando en creer que el mensaje central de ser iglesia es el Señor Jesucristo. Estaban yéndose en otras direcciones, estaban dejando el mensaje central que es el Señor Jesucristo crucificado. O sea, el apóstol había notado que había esta declinación y la implicación de esta declinación para los creyentes de Corinto. El día de hoy muchos creyentes declinan de la verdadera razón por la cual nos reunimos. La verdadera razón por la cual nos reunimos es porque creemos en el Señor Jesucristo y este crucificado y lo que implica esto para nuestras vidas. Y esto vamos a ver el día de hoy. Y por eso vamos a responder esta pregunta que dice, ¿cuál es la buena noticia que proclamamos? No puedo ser partícipe del crecimiento de la iglesia, ser discípulo yo y discipular a otros si yo mismo no entiendo el mensaje central del evangelio. Si yo mismo no entiendo qué es esta buena noticia. Y lo mismo estaba pasando con los en Corinto, que no solamente estaban declinando en su creencia del Señor Jesucristo crucificado, sino que ahora estaban declinando en su creencia de que el Señor Jesucristo resucitó. O sea, tenía un problema complicado de doctrina esa iglesia. Primeramente, que bueno, ¿para qué vamos a hablar ya tanto de Cristo crucificado? Nos dedicaremos a otras cosas, ¿ah? Pero ahora declinaron más todavía. Y estaban diciendo que estaban dejando de creer que el Señor Jesús resucitó. Había muchas falsas doctrinas circulando en ese tiempo. Algunos decían que Jesús era Dios, es imposible que muera. No ha sufrido siquiera en la cruz y cuando ha resucitado, no ha resucitado. Solamente sus discípulos han visto alucinaciones. Pues entonces dejamos este mensaje central de la cruz. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que predicamos? Es esa misma buena noticia, ese mismo evangelio que los apóstoles predicaron. Y dice aquí también el versículo, el cual también recibisteis, dice. El cual también recibisteis. Y estos recibieron de los apóstoles. Esta segunda parte que viene del versículo 3 al versículo 5 era un credo que repetían los primeros discípulos del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, de la misma manera que yo os recibí,
O sea, los primeros discípulos del Señor, incluso el apóstol Pablo, y antes que el apóstol Pablo, repetían este credo, porque dice, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ese es el credo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Es una cosa que repetían los primeros creyentes, porque él mismo dice, el apóstol Pablo repitió, le está diciendo, ustedes han declinado del mensaje central del Evangelio. Están dejando de creer y hablar, enfatizar en la crucifixión del Señor Jesucristo, y ahora están dejando de enfatizar en la implicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo. Y dice, el cual, dice, recibisteis de mí y de los primeros apóstoles y de aquellos que escribieron este credo y que lo insertaron por mano del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. La pregunta es, hermano, ¿usted ha recibido el evangelio auténtico? ¿Ha recibido ese evangelio que cree que Cristo fue crucificado y al tercer día resucitó? La pregunta es, ¿o qué clase de evangelio está usted creyendo? ¿Cuál es la buena noticia que usted cree? ¿Es la misma que predicaron los apóstoles o es una que usted está entendiendo? Pero justamente acá el apóstol Pablo está colocando en perspectiva escritural que aquel evangelio que ellos escucharon los corintios es esa buena noticia del Señor Jesucristo. Pues la iglesia no crece por los tantos aditivos que le podemos poner al servicio y a la liturgia aquí. La iglesia crece por discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Y cuando estos discípulos van a discipular a otros y además saben de lo que hablan, y de lo que hablan es el evangelio, la buena noticia que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Qué evangelio usted ha recibido? ¿Ha recibido el evangelio auténtico? Está diciendo Pablo. Dice, en el cual también perseveráis, dice. ¿O en qué evangelio o en qué buena noticia está usted perseverando? ¿Es en la que los apóstoles predicaron? ¿O persevera en algo que no es la buena noticia? De verdad que algunos no llegan a entender la naturaleza de la iglesia. Y están en la iglesia del Señor, tal vez congregándose, pero no están perseverando en la verdad del evangelio, que es que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. El desafío es el día de hoy perseverar en la buena noticia, tener la información correcta sobre la cual fundamentar mi vida. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es importante que cada creyente entienda lo que es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista. ¿Sabe qué quiere decir eso? Exhorta, reprende y haz obra de evangelista. Está diciendo, no pienses que todos los que vienen a la iglesia son creyentes. Eso está diciendo. Le está diciendo, pastor Timoteo, continúa predicando el evangelio, porque ahí parece que algunos, parece que son creyentes, pero de verdad no lo son porque no han entendido todavía el evangelio. Está diciendo. Así que tenemos el desafío, como hijos del Señor, de entender bien aquello de lo cual pretendemos ir a ser discípulos a las otras naciones. ¿Cuándo dicen amén? Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Algunos estamos rechazando la resurrección corporal del Señor Jesucristo, no solamente su crucifixión, como algo que no fue real, sino que estaban rechazando también su resurrección. Es necesario entender primero la buena noticia, esta misma noticia que los apóstoles predicaban y perseveraban. O sea, que estos dos versículos están hablando que el evangelio predicado por Pablo, si es retenido por nosotros como originalmente fue predicado por los apóstoles, entonces esa es la creencia auténtica que usted debe tener. El creyente debe estar firme en su creencia de las buenas nuevas, sin disminuir la implicación de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sin disminuir la implicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, porque eso es el fundamento de su salvación.
Hermanos, nada va a valer lo que hemos hecho en la iglesia, nada va a valer lo que hemos hecho aquí. ¿Cuántos grupos hemos liderizado? ¿Cuán puntuales hemos sido? ¿Cuántas veces nos han visto? ¿Cuánta nuestra asistencia es? Nada va a valer delante de Dios cuando estemos parados frente a Él, porque Él es el que nos va a preguntar si realmente hemos entendido o no el Evangelio y hemos vivido o no conforme a eso. Es más, eso va a definir dónde nosotros vamos a estar. El Evangelio predicado. ¿Cuál es la buena noticia que proclamamos? El Evangelio predicado. La buena noticia que los apóstoles predicaron. Y así como el apóstol Pablo está colocando en perspectiva escritural a los corintios, que no deben disminuir la crucifixión del Señor, que no deben disminuir su resurrección, sino que perseveren en la buena noticia que Él mismo había recibido cuando vino a la fe. Y eso es el Evangelio que los apóstoles predicaban. El versículo 3 al versículo 5 dice así otra vez: porque primeramente yo os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cuál es la buena nueva que proclamamos? Según estos versículos, es el perdón de pecados. Y esto es bien importante saber. Que podemos evitar las consecuencias del pecado, tanto eternas como temporales, al creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, así como lo fueron los apóstoles, como lo creyeron los apóstoles y los primeros creyentes también. Podemos ver que Cristo murió, dice estos versículos, por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, otra vez, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y como evidencia apareció primero a Pedro y luego al resto de los apóstoles y a una multitud que después fueron a despedir al Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y esta es la parte a veces que las personas no comprenden. Especialmente cuando no hay claridad en lo que hemos creído. Cuando no hay claridad de acuerdo al texto en lo que estamos perseverando. ¿En qué evangelio estamos perseverando? Y aquí el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Es la buena noticia. Dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Perdón. Esto era la repetición del credo, como dijimos que los primeros creyentes tenían. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y está en Génesis 3:15, justamente en el huerto del Edén, cuando la mujer cae en pecado por la tentación del diablo a través de la serpiente, y cuando Dios se da cuenta de esto, le dice, tú le herirás en la cabeza, aunque la serpiente te va a herir en el calcañar. Era ya la profecía de la venida del Señor Jesucristo. Isaías 53, del versículo 1 al versículo 12, nos habla acerca de esto también. Hermanos, cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados, se está refiriendo a que las personas pueden evitar las consecuencias eternas y las consecuencias temporales del pecado. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso no podemos perder la perspectiva escritural de lo que es el Evangelio. La primera cosa que aquí está afirmando el apóstol Pablo es, está haciendo recuerdo, ustedes no pueden disminuir la crucifixión ni la resurrección del Señor Jesucristo, sino que acuérdense, así como hemos recibido, yo también he recibido. Y dice, porque os he enseñado a sí mismo lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo tiene el poder a nosotros de librarnos de las consecuencias eternas y de las consecuencias temporales del pecado. Eternas, para que te respondas la pregunta, ¿qué va a hacer de ti el siguiente segundo que mueras? Si en este momento te haces esa pregunta y puedes responder con precisión que vas a ir al cielo, estás entendiendo el Evangelio. Pero si no estás entendiendo el Evangelio, no vas a tener respuesta qué va a hacer de ti el siguiente segundo que tú mueras.
que abandones ese cuerpo. Cuando se cree en Cristo, Él murió por nuestros pecados, uno evita las consecuencias eternas del pecado, que es el castigo eterno, porque dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el pecado tiene como consecuencia la muerte. La consecuencia eterna del pecado es la persona que no cree en el Señor Jesucristo. En este evangelio que estaban distorsionando los corintios, lo que les espera es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Para siempre será separado de Dios. Esa es la consecuencia eterna del pecado, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y esta es la otra parte que no entienden las personas. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para evitarnos las consecuencias temporales del pecado también. ¿Sabe, hermanos, por qué tenemos tantos problemas, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel condal, a nivel familiar, a nivel personal? Siempre tenemos conflictos y problemas porque estamos inmersos en el pecado. El pecado tiene diferentes formas, no parece que son pecados. Esto hablaba con los misioneros en el viaje a Puerto Rico. Estamos tan acostumbrados a algunos pecados que no pensamos que son pecados. Ese justamente es nuestro problema. Porque no entendemos qué es el pecado, por qué Cristo murió, dice, y Cristo murió por nuestros pecados. No entendemos lo que es el pecado y por tanto tampoco entendemos las consecuencias del pecado. Porque si no entendemos de lo que ha hecho Cristo para librarnos de las consecuencias temporales del pecado, ¿cómo vamos a poder vivir una vida de bendición en este tiempo? Hermanos, desde que nacemos en pecado, todos. Se va a dar cuenta que los niños, desde que nacen, ya saben manipular a su mamá, ¿sí? Pero mi hijito tan bonito, lindito, se parece a su papá, se parece tan lindita, su naricita y todo. Pero nació en pecado, le cuento. Yo mismo sentía eso cuando era papá recién jovencito. Porque cuando estos hijitos piden su leche y empieza a llorar, ¿no es cierto? Saben que ese es el lenguaje que se comunican ellos. Pero cuando no le das a tiempo su lechecita, y estás haciendo otra cosa, grita más fuerte. Bueno, le das. Pero cuando está bien y feliz, tranquilo, quiere la atención de su mamá, empieza a decir, y a veces solamente por molestar, no necesita nada, está bien. Y a veces decíamos con Lili, déjalo llorar. No necesita nada, está bien, míralo, está bien. Dice la Escritura que en pecado me concibió mi madre. Los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nuestra tendencia siempre es hacer el mal. Y esto está diciendo aquí esta Escritura. Está hablando, el apóstol Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Está diciendo, ha muerto por nuestros pecados para librarnos de las consecuencias eternas del pecado, que es la condenación eterna, el infierno. Pero que si crees en Él, también te va a librar de las consecuencias temporales del pecado. Hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Cuando practicamos pecado en la pareja, en el matrimonio se muere. Porque el pecado tiene consecuencias temporales, tiene consecuencias temporales y eternas. Cuando tenemos muchas dificultades y no nos llevamos bien con nuestros hijos o los hijos con los papás, la relación se muere, porque eso es pecado y la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene consecuencias temporales. Entonces, ¿qué pasa? Nadie tiene esperanza. Nadie se puede librar del pecado. Nadie entiende la enfermedad del pecado. Entonces, siempre van a haber problemas y luchas en el mundo.
¿Se ha dado cuenta, hermano? Analizando la historia. Antes eran los regímenes socialistas que amenazaban la paz en el mundo. Ahora son los grupos terroristas y extremistas que amenazan la seguridad del mundo. La maldad no tiene límites, sencillamente porque los hombres no entienden de las consecuencias temporales del pecado. Y aquí la buena noticia que nosotros proclamamos, que cuando nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, nosotros obtenemos la salvación por la fe y podemos decir y evitar las consecuencias eternas del pecado y también las consecuencias temporales del pecado, porque aprendemos lo que es el perdón de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y por tanto podemos vivir evitando las consecuencias del pecado en nuestra propia vida aquí, porque ya hemos evitado las consecuencias eternas del pecado. Hermano, ¿quieres un mejor matrimonio? Necesitas a Cristo en tu corazón. Aquel que pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Porque al creer en el Señor Jesucristo, voy a poder evitar las consecuencias eternas del pecado y las consecuencias temporales del pecado. Porque al darme cuenta que soy un pecador, me voy a dar cuenta que había sido también un esposo pecador. Me voy a dar cuenta también que había sido una esposa pecadora, que había sido un hijo pecador, que había sido un trabajador pecador, que había sido un nieto pecador, que había sido un tío pecador, que había sido una tía pecadora. Me doy cuenta, tengo conciencia de lo que soy, entonces tengo el poder de decirle no al pecado, porque en Cristo, dice, hay perdón de pecados y Él te da de su Espíritu Santo para darte cuenta de tu pecado y decirle no al pecado. Amén. Y entonces mejora tu relación. Dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le han hecho en la iglesia ¿Ah? ¿Qué le han hecho? Simple. Se reconoció pecador delante de Dios. Reconoció que Cristo murió por sus pecados. Siendo Dios, murió por nosotros. Así que es importante entender para nosotros lo que es el pecado. ¿Se ha dado cuenta que algunas personas discuten porque dicen que las otras personas han hecho peores que la que él hace? Las cosas que yo hago no son tan terribles como las que él hace, por tanto yo soy mejor que esta persona. Cuando a veces discutimos también, decimos, pero tú has hecho eso, pero tú has hecho peor que eso. La Biblia sabe cómo lo ve, sabe cómo ve el Señor. Le está diciendo, los dos son pecadores. Solamente que de tu pecado, de ti se ve y de ti no se ve. Pero yo veo todos los pecados, dice el Señor. Todos los pecados delante de Dios son pecados. No hay pecados grandes ni chiquitos, todos son pecados delante del Señor. Hermanos, es por eso que todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál es la buena noticia que predicamos? Esa misma buena noticia que los apóstoles predicaron. ¿Cuál es la buena noticia en la cual perseveramos? En esa buena noticia los apóstoles perseveraron. Mi pregunta es si tú estás perseverando en esa buena noticia. Luego dice, y fue sepultado. Está en Isaías 53:9. Está también en Mateo 27, 57 al 60. Marcos 15, 43 al 46. Lucas, pasajes infinitos. Siendo Dios, murió y tomó la naturaleza de hombre, pero a Dios no se le puede matar, porque su naturaleza humana no pecó del Señor. Pero Él no usó sus atributos divinos para no pecar, sino como hombre, dice Filipenses, que aprendió obediencia y modeló obediencia para nosotros. Y esto el apóstol Pablo está haciendo ese recuerdo, está colocando en perspectiva escritural, porque muchos estaban diciendo, Jesús no ha muerto, no ha muerto, Dios es quien le va a matar. Cuando le estaban clavando, Él ha hecho con sus poderes para que no le duela nada, Él mismo se ha protegido. No es cierto, hermanos. La escritura dice que el Señor, siendo Dios mismo, porque es el mismo Dios encarnado, el Señor Jesucristo, tomó la forma de cuerpo humano. Y Él no usó sus atributos divinos para no sentir dolor. Es más,
Él mismo se hizo obediente a la misma escritura que Él inspiró. Se sujetó a lo que Él mismo dijo. Y se hizo obediente, dice la escritura, y obediente hasta la muerte. Y además modeló para nosotros cómo deben ser los hombres delante de Dios, haciéndose Él mismo hombre. Porque no había un hombre que pueda modelar cómo se obedece a Dios. Así que Él mismo tuvo que venir siendo Dios para modelar por nosotros, para mostrarnos cómo se obedece a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. El Señor de verdad murió, su cuerpo físico murió. Pero como murió sin pecado y como es Dios, resucitó. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero como Cristo nunca pecó, no puede haber paga de muerte para aquel que nunca pecó, para el santo. Por tanto, ¿cuál es la buena noticia que nosotros proclamamos? Es aquella que Jesús murió por nuestros pecados, y también podemos decir que Él fue sepultado y evidentemente murió, y murió por nosotros. Y luego la siguiente parte dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Salmos 2:7, 16:10, Isaías 53:10 y un poco más allá hasta el 12. No solo dice que había una declinación en cuanto a la crucificación del Señor Jesucristo en la iglesia de Corinto, sino también en cuanto a su resurrección. Por eso a Pablo les aclara en esta carta que Jesús resucitó. Tenemos que tener claridad meridiana cuando se trata de entender el Evangelio, hermanos. ¿En qué estás perseverando? ¿En el Evangelio que han predicado los apóstoles? ¿En una idea equivocada de lo que es la iglesia del Señor? Hermanos, dice, apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, es necesario creer en el Evangelio como fue predicado por los apóstoles. Esta es la buena noticia que nosotros proclamamos, que hay perdón en Cristo Jesús por su muerte y por su resurrección. Y hay perdón de pecados y podemos evitar las consecuencias eternas del pecado que nos mandarían al infierno y que le pueden mandar al infierno, y las consecuencias temporales del pecado que nos causan conflictos entre seres humanos, pero que creyendo en Cristo Dios nos da el poder de darnos cuenta del pecado y poderle decir no al pecado. Y cada vez que pecamos, dice 1 Juan 1:9, que podemos confesar y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es el Evangelio. El Evangelio tiene consecuencias para nuestra vida diaria. No estamos conscientes a veces de que somos pecadores, pensamos que somos mejores que los demás. Además, el problema que tiene todo ser humano es el pecado. Y eso es con lo cual tiene que lidiar en su vida. Yo sé que en el profundo de tu corazón te das cuenta en qué áreas de tu vida eres egoísta. Y eso es pecado. Y déjame decirte que tarde o temprano te va a traer consecuencias para tu vida. ¿Quieres ser libre de las consecuencias del pecado? Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida, porque al entregar tu vida a aquel que murió, aquel que fue sepultado y al tercer día resucitó, vas a evitar las consecuencias eternas del pecado. Y también vas a aprender a evitar las consecuencias temporales del pecado, reconociéndote pecador y confesando tus pecados delante de Dios. Una vez un hermano en Bolivia me dice, pastor, yo quiero decirle una cosa, me dice. Pastor, dice, entiendo este tema de la perdón y de la confesión, pero quiero decirle que mi esposa, cuando se equivoca, nunca pide perdón. No reconoce nunca. Sea buena, me habla bien, pero nunca dice, en esto me he equivocado. Ay, yo le dije, eso está medio grave.
hermana, hermano, ¿estás entendiendo el Evangelio? Porque el Evangelio es reconocerse pecador y pecadora, no solo delante de Dios, sino también delante de tus hermanos. No sabes qué bendición es. No sabes qué bendición sería para tu esposo o para tu esposa escucharte decir, sí, me he equivocado. ¿Qué le dirás a tu esposo de cariño? Hijito, hijita, cariñito, osito, todos se dicen. Las parejas. Ay, mi osito querido, qué lindo que me he equivocado. El osito va a estar feliz. Pero hermanos, aquellos que entienden el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo y perseveran en el Evangelio del Señor Jesucristo, son aquellos que saben pedir perdón. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que nosotros proclamamos? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que hubieron testigos de su resurrección. Por eso es que lo que nosotros tenemos que creer no es otro evangelio, ni cualquier idea que te hayas hecho del evangelio, sino el evangelio que los apóstoles predicaron. Hermanos, cuando nosotros no entendemos el evangelio, no sabemos pedir perdón. Hermanos, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios como está dicho aquí en la palabra del Señor, vamos a tener consecuencias por ese pecado. Cualquier pecado que haya en tu vida y sabes que hay, va a tener consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. No me lo estoy inventando yo, hermanos, dice la Escritura. Por eso dice la palabra que vivamos confesando nuestros pecados para evitar la muerte cada día. Muerte de tu relación, muerte de algunas situaciones que hay en tu vida, muerte de muchas cosas nos trae como consecuencia el pecado, hermanos. La única manera de librarse del pecado es creyendo en Cristo, porque Él vino a morir una vez para siempre en la cruz del Calvario, y cualquiera que cree en Él, que ha muerto por sus pecados, tendrá la salvación de su alma y podrá lidiar con las consecuencias temporales del pecado. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida. Líbrate de las consecuencias del pecado. Dale tu corazón al Señor Jesús. No hagas ideas de lo que tú piensas que puede ser el Evangelio. No vivas sobre falacias. Como decía el reverendo Billy Graham, puede que estés sincero en todo lo que haces. Pero sabes que la sinceridad no te garantiza que estás haciendo lo correcto. Puedes ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor. Acepta el perdón de tus pecados. Reconócete que eres pecador. Porque el único que te pueda hacer decir no al pecado es Cristo. Porque cuando tú te acercas a Él, Él te va a dar de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar el poder de decir no al pecado, hermano. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a Cefas y después a los 2 apóstoles. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como evidencia ha aparecido a Pedro y luego al resto de los apóstoles y luego a más personas antes de la partida del Señor. Hermanos, ¿cuál es la buena noticia que nosotros predicamos? Es el perdón de pecados. Que podemos evitar las consecuencias del pecado, tanto eternas como temporales, al creer en el Señor Jesucristo. Que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, así como lo fueron los apóstoles y los primeros creyentes. El Evangelio predicado por Pablo, si es retenido, significa que hemos tenido la salvación y nuestra creencia no es en vano. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a Cefas y a los otros apóstoles. Hermano,
Este pasaje está diciendo que el creyente debe estar firme en su creencia de las buenas nuevas, porque eso es el fundamento de su salvación. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y como evidencia apareció a Pedro y luego al resto de los apóstoles. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cuál es la buena noticia que proclamamos, por la cual la iglesia crece? Los discípulos se hacen discípulos y discipulan a los demás. La buena noticia es que creemos en ese evangelio que los apóstoles predicaron. Y segundo, es el perdón de pecados, que podemos evitar las consecuencias del pecado, tanto eternas como temporales, al creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras, así como lo hicieron los apóstoles y los primeros creyentes. Hermanos, en Cristo existe el perdón de pecados por su muerte y resurrección. Hermanos, la persona, para evitar las consecuencias eternas y temporales del pecado, debe venir al Señor Jesucristo, debe reconocerse pecador delante de Él. Y este es el desafío que tenemos el día de hoy. Querido hermano y amigo, si el día de hoy el Señor ha hablado a tu corazón, tal vez tú has pensado que eres creyente, pero tal vez has estado perseverando en algo que no es el evangelio que los apóstoles han enseñado. Hoy tienes el chance de entregarle tu vida al Señor Jesús, pedirle perdón de tus pecados, y Él te dará la vida eterna, evitarás la consecuencia eterna del pecado. Y además, tu vida también se arreglará, porque habrás aprendido cómo lidiar con el pecado a través de la confesión y el perdón. Y esto solamente te va a traer bendición a tu vida. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor el día de hoy? Quisiera que todos inclinen sus rostros. ¿Okay? Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el evangelio predicado por los apóstoles, que es el evangelio en el cual perseveramos, Señor. Te damos gracias por la buena noticia que proclamamos, que es el perdón de pecados, que creer en ti, aceptar que tú has muerto por nosotros, hay perdón de pecados, Señor. Y por eso en este momento, Padre bueno, quiero orar y quiero invitar a todos aquellos que quieren tomar esta decisión, que lo hagan en el nombre tuyo, Señor. Así que, hermano, mientras usted está orando, si el día de hoy usted se ha dado cuenta que de veras debe entregar su vida al Señor, le invito en el nombre del Señor que levante su mano allá donde está. Si hoy se ha dado cuenta que tal vez ha estado equivocadamente perseverando en algo que no es el evangelio, levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta tarde? Levante su mano, no tenga ningún temor. Los demás, por favor, quédense con los rostros inclinados, no miren si alguien. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? Si está luchando, ríndase el día de hoy al Señor, ¿ok? Amén. Oren, por favor, porque hay. Amén, amén. Veo otras manos. Amén, amén. Que el Señor bendiga. Veo otras manos. Siga orando, hermano, para que el Señor ponga convicción de pecado en los corazones de sus hijos. Amén. El Señor le bendiga. Amén. ¿Hay alguien más? No tardes en venir. El pecado es el problema, pero en Cristo aprenderás a luchar contra el pecado, porque experimentarás su perdón y podrás perdonar y podrás confesar y harás bien a los que te rodean. Ven a Cristo el día de hoy. Persevera en el verdadero evangelio, en el evangelio del cual el apóstol Pablo expuso en perspectiva escritural a los corintios. Ven a Cristo el día de hoy. Ahora quiero pedir algo a aquellos que han levantado sus manos. Que se levanten de ese lugar. Y hay algo bien lindo cuando hacemos nuestra confesión pública delante del Señor, de que de verdad estamos viniendo a Él. Que se levanten de su lugar y vengan aquí adelante para orar. No quiero perderlos, no tenga vergüenza, porque dice la palabra que si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre. Y si te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de ti.
venir aquí adelante le va a dar a usted esa fortaleza que usted necesita. Va a confesar delante del Señor. No tenga vergüenza. Yo no tengo vergüenza, estoy predicando. Le animo, hermano. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Anímese. Los demás estén orando, hermanos. Este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que el apóstol Pablo enseñó. Y los apóstoles enseñaron. Pasen, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a venir a Cristo? El día de hoy va a haber gozo en el cielo, como dice la Escritura. Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No estamos juzgándole, hermano, sino que el problema es el pecado. Y justamente el día de hoy vamos a lidiar con eso para siempre, hermanos, que han pasado aquí adelante. ¿Ok? Así que también quiero invitar paralelamente a los hermanos que tal vez quieren reconciliarse con el Señor el día de hoy, que no estaban haciendo bien, se han dado cuenta que algunas cositas hay que arreglar. Les voy a pedir que esos hermanos pasen a este lado si quieren venir a orar. ¿Hay alguien de los hermanos que algo no estaba haciendo bien? Alguito no estaba haciendo bien, alguito no está. A este ladito, por favor, a este ladito. Venga, reconcíliese con el Señor, haga lo correcto. Venga a este lado, a este ladito. Y los que van a entregar su vida al Señor, a este ladito. A este lado los que van a reconciliarse con el Señor. Algunas cositas se han dado cuenta. No somos perfectos. Vengan a ese ladito. Los que ya son de Cristo y se van a reconciliar, a ese ladito. Los que aquí van a ser de Cristo están a este lado. La iglesia crece por hacerse discípulos del Señor. La iglesia crece porque nosotros discipulamos. Pero sabemos explicar esto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere pasar? A este lado, a este lado. Vamos a orar el día de hoy. Voy a pedir que repitan esta oración, los que han pasado para entregar su vida al Señor. Los demás me esperan un ratito, oran por mí mientras oro por los hermanos que están entregando su vida al Señor. ¿Ok? Cierren los ojos para no distraerse y repitan esta oración, los que han pasado aquí adelante para entregar su vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos entendido tu evangelio, que al creer en ti, nosotros evitamos las consecuencias eternas del pecado. El día de hoy te pido perdón por todos mis pecados, desde que he nacido hasta el día de hoy, y acepto que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Me reconozco pecador delante de ti y te pido perdón, Señor, por estos pecados. Por eso acepto que tú has muerto, que fuiste sepultado y que has resucitado el tercer día. Y yo creo en ti por la fe. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor, para estar para siempre contigo. Y dame el poder, Señor, para decir no al pecado y sus consecuencias, de las cuales no me daba cuenta. Pero a partir del día de hoy, quiero vivir perseverando en este evangelio que los apóstoles han enseñado. En el nombre de Jesús, te hago mi decisión y mi compromiso de seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Los demás me siguen apoyando en oración. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Dice tu palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
Y hoy tu palabra ha sido explicada, Señor, así como el apóstol Pablo explicó, para hacerles entender por las Escrituras lo que significa, Señor, perseverar en el Evangelio y lo que es el Evangelio. La buena noticia que tú moriste, fuiste sepultado y al tercer día has resucitado, y que eso nos otorga perdón de pecados y nos evita las consecuencias eternas del pecado y las temporales del pecado, porque aprendemos, Señor, a vivir en perdón, aprendemos a vivir confesando y aprendemos a vivir perdonando a los demás. Te damos gracias, Señor, por esto. Y quiero orar por estos hermanos que han tomado su decisión, que a partir de hoy, Señor, sea una decisión firme de seguirte, un compromiso contigo, Señor, porque el Evangelio no solamente es para más allá, es también para acá, que mientras se vive, Señor, ellos anden conforme a tu palabra. Te pido que les des el poder del Espíritu Santo ahora, que los llenes con tu Espíritu Santo, para que puedan caminar firmes todos los días. Que tu Espíritu les enseñe, como dice la palabra, que los conforte, que los consuele y que les enseñe las Escrituras para que puedan caminar todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga por su decisión de haber entregado su vida al Señor Jesucristo. Han tomado la decisión más importante de sus vidas. A veces las personas no se dan cuenta que con lo que lidiamos es con el pecado. Y el pecado tiene formas que a veces no reconocemos, pero siempre tiene consecuencias. Pero ahora ustedes están en Cristo, ahora ustedes están en el Señor y pueden decirle no al pecado. ¿Ok? Así que después del servicio quisiera reunirme con ustedes un ratito después, no se vayan por favor, con todos ustedes quisiera hablar un momentito. ¿Ok? Pueden tomar asiento mientras oro por los otros hermanos. Vengan por aquí, hermanos, vamos a orar, no se me vayan. Hermanos, vamos a ponernos de pie un ratito todos y con esto vamos a concluir. Oremos. Yo sé que algunas cosas cuando la palabra es expuesta nos habla en nuestro corazón. Y no sé qué cosas hay en su corazón, pero esas cosas es bueno que las diga delante del Señor. Y no podemos estar viviendo con unas cosas que no hemos arreglado con el Señor en nuestras vidas. Y si nos damos cuenta de algo, pues ahora es el momento de reconciliarnos con el Señor. Hacer las cosas como no hacíamos antes. Eso dice la palabra del Señor. ¿Okay? Así que les quiero animar. Yo sé que ustedes ya han orado, son creyentes, ya saben cómo hacerlo. Solamente yo quiero orar para animarlos a ustedes y para animar a la congregación, que es bueno tener valor y reconocer. Si usted ya ha reconocido delante de todos, va a ser bien fácil reconocer delante de su familia, delante del esposo, delante del amigo, va a ser bien fácil, pero es porque usted ha tenido valor de pasar aquí adelante. Amén. Entonces, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este momento, y gracias por tu palabra. Y gracias por tocar los corazones, Señor, porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, dice tu palabra, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias por haber puesto convicción, Señor, de pecado en el corazón de tus hijos, porque si de verdad te hemos conocido, Señor, nosotros evitamos el pecado. Y cuando nos damos cuenta que hemos pecado, nos confesamos, Señor. Te pedimos perdón. 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, no insistimos en el pecado, nos damos cuenta y nos pedimos perdón. Si te hemos ofendido a ti te pedimos perdón. Si hemos ofendido a nuestros hermanos pedimos perdón. Eso dice tu palabra. O a nuestra familia, Señor, eso dice tu palabra. Y gracias por eso, pero a pesar de que somos creyentes mucho tiempo, Señor, a veces hay ciertas cosas que no nos damos cuenta. Y por eso estamos el día de hoy orando, Señor. Hay cosas que no nos hemos dado cuenta, que pensamos que estamos haciendo bien y no hayan estado bien, Señor. Por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de cuántas más cosas hay en nuestra vida para ser mejores todos los días, Señor. Para evitar las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando persistimos vivir en pecado, estamos cosechando las consecuencias, las cuales no las queremos, Señor, porque ya estamos en ti, porque tenemos el poder de decir no al pecado. Gracias te damos en este día y te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos que han pasado aquí adelante y les hagas firmes en su decisión. Y oro por la congregación para que esta semana también vayamos a anunciar el verdadero evangelio, Señor, el de los apóstoles. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga. Vayan en paz, hermanos, que el Señor les bendiga y anuncien el evangelio y traigan personas aquí para que conozcan la palabra del Señor la próxima semana. Amén. Amén.